Una realidad que todos vivimos. No te puedes ir hasta que entregues los informes. Estos informes están mal hechos, vuélvelos a hacer. Vuelve a corregir. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Soy Gloria del Peso y sean bienvenidos a esta nueva temporada de su programa Charlemos, donde abordaremos temas fundamentales para el desarrollo personal y de esta manera tomar el control de nuestras vidas. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Soy Gloria del Peso y es un gusto estar nuevamente con ustedes en este su programa Charlemos, donde abordamos temas esenciales para el desarrollo personal. En este caso tenemos nuestro tema de hoy es cómo dejar ir la culpa y el resentimiento. Como todos los miércoles no me encuentro sola, estoy con mi compañero Gabriel. ¿Cómo están con todos? Muy bienvenidos a su programa Charlemos. Les saluda Gabriel Carrera y para mí es un gusto poder estar una vez más en su programa, en la cual, cabe recalcar, no tratamos ni de curar ni de diagnosticar ningún tipo de enfermedad. Simplemente estamos dando la información necesaria para que ustedes sepan que todas estas situaciones son muy comunes y que vamos a ayudarles a que puedan guiar tal vez a mejorar su estilo de vida o, si no, direccionarlos al lugar correcto para que ustedes puedan ser cada vez mejores. Gloria, te hablamos del tema de cómo dejar ir la culpa y el resentimiento. ¿Qué es lo que sientes en este tema? O sea, ¿a qué te lleva a escuchar este título de esta semana? Bueno, puede enfocarse también en cosas, como dices tú, en cosas del pasado, cosas que he querido hacer y no las he realizado en su debido momento. Entonces ya en el presente siento ese resentimiento, esa culpa de que ¿por qué no lo hice? En este caso podría ser pasar más tiempo con nuestros padres. En este caso por los estudios, por el trabajo, por la diversidad de las actividades que uno tiene, a veces no convive mucho con los padres. ¿Ya? Y bueno, eso es algo que sí me llegó un poco, ya que casi no veo a mi mamá, casi no veo a mi papá, a mis hermanos, entonces hay que centrar más bien en eso, porque tienes que dar tus prioridades. En esta vida no todo es trabajo y igual tienes que darte tu tiempo. En ese punto sí me afecta, pero para todo hay una solución.
Nunca hay que dejarse enfocarse en las cosas erróneas, como dice y se titula el libro que estamos tratando. Correcto. Una de las cosas que nos dice el autor, y más que nada hablando este psicólogo Dyer en el tema del día de hoy, ¿no? Nos dice directamente: si tú crees que sentirte mal o preocuparte lo suficiente cambiará el hecho que ha pasado o mejorará tu futuro, quiere decir que resides en otro planeta diferente al que es tu realidad. Para entender entre todo, primero vamos a hablar sobre qué es la culpa. La culpa, esta emoción que surge cuando creemos que estamos actuando mal o que hicimos algo mal en el pasado y por eso las cosas van sucediendo como están pasando ahora. Mantener esta culpa es una forma de castigarnos continuamente por todas las acciones pasadas, lo cual destruye nuestra forma de ver el futuro y sentirnos bien con nuestro presente. Es verdad, muchas de las acciones que nosotros hacemos tienen su consecuencia en el presente, pero antes de nosotros empezar a sentir una culpa por esto que nos está pasando, deberíamos tomarlo como una lección para no volver a cometerlo. No quiere decir que todo lo malo que te pasa hoy es por algo que hiciste mal ayer. Tal vez, y en muchas cosas estoy muy de acuerdo con unas frases que me decía mi hermano, que todo es un aprendizaje continuo y es una lección que nos lleva para un tema a futuro. Tal vez lo que te está afectando el día de hoy, mañana va a ser tu respuesta para alguien que está al lado tuyo, que necesita esas palabras que tú se las vas a dar cuando aprendas la lección. Exacto. Como dices, tratando el tema de la culpa, nos enfocamos mucho en lo que ha pasado, lo que no hemos hecho, o sea, en nuestro pasado, tratamos de reflejarlo en el presente. Eso nos afecta hasta cierto punto de decir que todas nuestras decisiones son erróneas. Eso está mal, ya que en cierto caso, ciertas decisiones que uno se toma, que esté mal, porque en esta vida nada es perfecto, tenemos derecho a equivocarnos, pues de esos errores aprendemos, de esos errores tratamos de ser mejor persona, superarnos, ver que si nos confundimos al tomar esa decisión, pensar y enfocarnos de que tenemos que pensar antes de actuar, para de esta manera no volver a cometer los mismos errores. Eso no quiere decir que siempre tengamos que tomar decisiones erróneas. Sin embargo, hay que sí un poquito analizar el tema antes de actuar. Correcto. Entre estas cosas también, el tema también nos hablamos mucho de que la culpa, el resentimiento, esto lleva a una parte de una preocupación constante. Estamos preocupados porque tal vez actuamos mal y las consecuencias que nos va a pasar mañana. Estamos pensando constantemente de todas las cosas que la culpa de nuestros actos, la culpa y este resentimiento que podemos llevar y estas consecuencias que nos van a pasar hacia más adelante. Todo esto también hay que entender que aunque el pasado no lo vamos a cambiar, el pasado no va a variar, ni nada de lo que ya hemos hecho va a cambiar, ¿por qué seguir dando vuelta en el mismo tema? Busquemos una solución al caso, busquémosle la vuelta al tema. Sí, es verdad, vivimos pensando mucho, vivimos atrás de muchas cosas, pero si nosotros le empezamos a librar el espacio de qué es lo que hice y empezamos a buscar la solución y el qué vamos a hacer, no solamente nos volvemos más productivos, sino que dejamos de perder energía en pensamientos que no nos van a ayudar. Por supuesto. Como dice uno de los ejemplos que te puedo decir, muchas personas, en este caso pongamos las mujeres, siempre dicen, tomé una mala decisión al estar con su pareja, pongamos, porque no solo es la vida de una persona soltera, un adolescente y una persona comprometida. Hay varios factores que pueden variar la decisión de estos temas, ¿ya? Pero siempre y cuando llegan al mismo punto, de que no sentirse culpable por las decisiones que han tomado en su pasado. He escuchado varias experiencias de compañeras, amigas, tanto fuera como dentro de la universidad, de que comentan y dicen, no, es que tomé una mala decisión, no debía haberme comprometido tan joven, no debí haber elegido esta carrera, o no debí dedicar mucho tiempo a mi trabajo porque descuidé a mi familia. Son ciertos casos diferentes, pero todos llegan al mismo punto, de que sienten culpa por no haber hecho otras cosas que querían hacer en ese momento.
Ya, como en este caso, por ejemplo, en una pareja, llevan tanto tiempo de casados y dicen, no, es que me arrepiento de haber aceptado a esa persona. ¿Por qué no tomé otra decisión? ¿Por qué no estudié? ¿Por qué no me superé antes de casarme? ¿Tuve hijos? ¿Por qué no pensé en mí? Se queda con la culpa y con el resentimiento de todo lo que pudo haber hecho en el transcurso de ese tiempo en el que se comprometió con la pareja, pero no se pone a pensar que lo puede lograr aún, ¿ya? Que lo puede lograr, que se cierra en que pudo haber hecho muchas cosas y no lo hizo. Pero en este caso lo que tienes que hacer es enfocarse y decir, yo puedo, todavía lo puedo lograr, y evitar y eliminar la culpa y el resentimiento y poder continuar. Claro, pero una de las cosas que también hay que entender es que lastimosamente la forma en que nos han criado lleva a que nosotros constantemente estemos pensando en la culpa y no en la solución de los hechos. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, algo muy sencillo con los niños, cuando están pequeños, cuando rompen algo, cuando hacen algo, la frase muy clara es, por ejemplo, deberías hacerte avergonzado por lo que hiciste. Es que es tu culpa de lo que has hecho. Es que mira lo que hiciste. O sea, sí, es verdad, pero ¿qué ganas haciéndolo sentir constantemente mal al niño por lo que hizo? Cuando deberías de buscar la forma en que, en vez de darle constantemente lo que hizo mal, ayudarlo a corregir estas acciones, a corregir el problema y a buscarle la solución a mejorar. Es como lo básico que siempre hablo con mis docentes cuando tengo una calificación que no me gusta, o sea, me ponen una nota que no quiero o que no deberían, según yo, tener. La respuesta es ¿por qué lo tengo? ¿Cómo corregir? ¿Qué debo de hacer mejor? ¿Por qué? Porque yo no me gusta centrarme en lo que está mal, sino en mejorar y aprender a corregir. Y eso es algo que debemos aprender a hacer como adultos y que debemos enseñarle a nuestros hijos y a los niños o a las personas que están a nuestro cargo. No solamente decir que está mal, sino empezar a enseñarles cómo hacerlo bien para que este sentimiento no sea una culpa, un resentimiento de que estoy haciendo las cosas mal, sino darle el camino a que pueda mejorar y avanzar. Después de este corte comercial, después de estas pequeñas publicidades, vamos a seguir hablando de este tema muy lindo que es cómo dejar toda esta culpa, todo este resentimiento atrás para poder llegar a ser mejor persona. Exacto. Así que ya volvemos. Inicio de espacio publicitario.
Fin de espacio publicitario. Y hemos regresado con nuestro programa Charlemos. Gloria, dentro de tu vida, dentro de nuestra historia, que podemos decir, ¿has alguna vez sentido esta culpa de algo y te ha estado mortificando por mucho tiempo tal vez? Sí, honestamente sí. Como en capítulos anteriores comenté, mi relación con mi papá al principio no era tan buena. Nunca tuve una relación muy apegada a él, más era la de mi mamá. En este caso han pasado muchas cosas y entendí que ¿para qué con el resentimiento? ¿Para qué sentirme culpable de tratar de ser una mejor hija para agradarle a él, como tratábamos casos anteriores? Dije que no, que lo que yo iba a hacer, lo que yo iba a enfocarme en mí, no tenía que depender de mi papá, no tenía que agradarle a mi papá mis decisiones, pero siempre y cuando sí buscaba el afecto y la atención de él. Pero si no lo obtenía, me sentía como reprimida, como que sentía que había fracasado en ese aspecto. Entonces, traté de cambiar mi modo de pensar, en decir y valorarme por lo que yo soy, y empecé a eliminar esas culpas, ese resentimiento. Me llevé una plática con mi papá muy larga, hablamos de todo un poco, nos comentamos las cosas buenas y malas que nos pasaba, y ahorita tengo una buena relación con él. Un poco penosa por lo que hace poco él tuvo un accidente, y honestamente si no fuera tomada esta decisión antes, yo creo que ahorita lo estuviera lamentando. Gracias a Dios en la situación que pasamos no fue tan grave, pero se está mejorando. Fuera sido otro el panorama si en este caso fuera ocurrido alguna tragedia más grande. Entonces estuviera lamentándome mucho por no haber actuado en mi debido momento. Por eso a veces no hay que esperar a que la otra persona actúe, sin embargo, uno como ser humano debe hacerlo. Uno de los dos tiene que bajar la guardia, como dice así. Pero si es para bien, actúa directamente. En este caso, yo actué. ¿No? Yo busqué a mi papá, yo conversé con él, traté de mantener una buena relación y mira, gracias a Dios estoy bien. Estamos saliendo de una crisis bien grande en lo que pasamos, pero estamos allí como familia apoyándonos. Cabe recalcar que esto es sumamente importante, el entender y aprender de que es verdad, las cosas que ya pasaron no las vamos a cambiar, por más que le demos 1001 vueltas. En mi caso, una de las cosas que siempre estábamos tratando con mi psicólogo sobre el tema de superar ciertas cosas, justo en este tema hablábamos sobre el hecho de que yo me sentía culpable porque mi mamá cuando falleció en toda esta etapa del COVID, en todos los primeros 15 días, que fue la parte más crítica que estuvimos. Y en mi pensar siempre estuvo de que si mi mamá no se hubiera ido a Guayaquil ese día, se hubiera quedado conmigo. Muy probablemente no se hubiera enfermado, muy probablemente todavía hubiera estado aquí. Entonces yo vivía con ese resentimiento personal de decirme a mí mismo, si tú no hubieras dejado que mamá se vaya, mamá todavía estuviera aquí. Exacto. Entonces, ese sentimiento de echarme en culpa, porque yo me lo echaba en cara, yo siempre me repetía, era mi culpa porque yo dejé que mamá se vaya. Porque ese día a mí nos hicieron cerrar el negocio donde yo trabajaba, llegué a la casa y mi mamá, yo sí le decía a mi mamá, pero si ya me van a cerrar a mí también van a cerrar allá, quédate en casa. Pero nunca le insistí, sino que simplemente dijo, me tengo que ir, bueno, yo me quedo aquí, vaya. Y cuando pasa esto, era mi culpa, porque yo me sentía el responsable de lo que estaba sucediendo. Cuando pasó lo de mi papá, que pasó el año siguiente, aunque parece novela, sí pasó así, fue aún peor, porque lo de mi papá, él falleció en el hospital, yo estuve con él en el hospital, estaba atrás del seguimiento de lo que le estaban haciendo, pero sentí que yo sabía que había que hacerle ciertos exámenes que no se le hicieron a tiempo. Entonces también me llevé yo estaba en mi responsabilidad de que era mi culpa, porque si yo hubiera puesto exigente con los exámenes que le estaban haciendo, si yo hubiera estado atrás de lo que estaba pasando, si yo hubiera hecho eso, mi papá todavía estuviera aquí. Entonces, aceptar que esto no fue mi responsabilidad, aceptar que esto no fue porque yo no actué bien,
sino que todo tiene un orden, todo tiene un control maravilloso, y siempre lo he dicho, Dios maneja una forma maravillosa el mundo que por más que tú sientas un dolor hoy día, mañana vas a ver la respuesta a eso. Entonces, todo este cuadro llegó a un punto en el cual sí, me deprimí bastante, era una situación muy fuerte, pero cuando empiezas a desvincularte de esta responsabilidad que no es tuya, empiezas a quitarte esa culpa porque no eres el culpable de lo que pasó, simplemente pasó, y como decía mi bisabuela, nadie muere en la víspera. Entonces aceptas lo que va pasando, aceptas lo que viene y empiezas a pensar en cómo voy a ser mejor mañana. Entonces, de aquí en adelante mi idea era qué vamos a hacer, cómo voy a superar esto, cómo voy a solucionarlo de acá, cómo soluciono esto, cómo empiezo a armar mi futuro, sin pensar en que yo soy el culpable de lo que estoy pasando ahorita. Yo soy el culpable de lo que me va a pasar mañana si yo no actúo hoy. Por supuesto. Eso también tiene que ver las decisiones que tomas. Ya, dejar el pasado, dejar la culpa, dejar el resentimiento para tener nuevas ideas y enfocarte en tu futuro, en tu presente, en lo que quieres, en lo que deseas. Exacto. Esta es una de las cosas más importantes. Desvincularnos ya de este pasado, desvincularnos de este dolor porque no nos pertenece, y desvincularnos más que nada de lo que no vamos a poder cambiar. Porque pase lo que pase, tu pasado no va a cambiar. Tu presente y tu futuro va a mejorar de acuerdo a tus acciones hoy. Y eres tú el responsable de hacerlo. Después de este espacio comercial, vamos a ir a hablar ciertas estrategias de cómo poder romper este pasado, empezar a cambiar al futuro y llegar a tener una mejor vida. Así que, ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Hola, bueno, regresamos nuevamente con este su programa Charlemos. El tema que estamos tratando es cómo eliminar las culpas y el resentimiento. En este caso vamos a tratar las estrategias para romper ese ciclo. Ya, primero es aceptar el pasado. ¿Ya? ¿Qué podemos decir sobre eso? Aceptar el pasado. Reconocer el pasado no solamente es entender de que este no va a cambiar, sino también poner de nuestra parte para aprender de lo que ha sucedido. Es decir, una frase que me decía mi madre, que hablaba mucho de los refranes de mi abuela, era que no te puedes caer dos veces con la misma piedra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tú te caes hoy día te pasó algo, aprende de él, aprende qué fue lo que hiciste mal, aprende cómo corregir esto y cómo no volver a hacerlo. Tal vez como humanos estamos acostumbrados y nos lleva la naturaleza a equivocarnos muchas veces, pero es necesario estudiarnos, aprender qué hemos hecho, aceptar que nos equivocamos y buscar cómo crecer como persona. Así mismo tenemos otra, perdonar a uno mismo para poder perdonar a otros. Ya, en este caso, saber que si yo cometí un error, estoy faltando a eso, entonces primero aceptar mi culpa, liberarme de esa culpa, pensar y enfocar en mi presente para poder continuar, y si en este caso
personas cercanas se han visto afectadas por esta decisión que he tomado, disculparme, ser honestas con ellos, para así mantener una relación saludable en nuestro alrededor. Enfocar la energía en lo que estamos haciendo, en acciones positivas, también es muy bueno, porque de esa manera empezamos a llenarnos de cosas que nos hagan felices. Una pregunta muy sencilla que te puedo hacer es, ¿qué te hacía a ti feliz de chiquito? Cuando eras niña, ¿qué te hacía feliz? ¿Qué te llenaba realmente? Algo simple, levantarse todas las mañanas y jugar, ver televisión, algo tan sencillo que ahora uno se agobia si no tiene tanta tecnología al lado. Creo que una infancia, creo que llegué a estar en la infancia más agradable antes de ver tanta tecnología. Ahora un niño, si no está con un teléfono, con un juego, no está tranquilo. Antes se vivía más tranquilo, más pleno, te conformabas con algo tan poquito, pero que significaba mucho. Pasar tiempo con tu familia, jugar, pasabas con tu mamá, disfrutabas, conversabas, había una relación más íntima con la familia que es la que ahora se ve. Una de las cosas que, por ejemplo, en mi caso con mi familia, que lo hacíamos muy poco, porque normalmente lo hacíamos ya cuando venían solo familiares, era ir a la playa. Un momento de desestresarnos completamente, de desconectarnos del mundo en que estábamos, en la arena, bajo unas pequeñas sombrillas, comiendo algo, mirando el mar. No hay sentimiento más tranquilo a esta edad que tengo de poder hacerlo. Tal vez no voy con mi familia, voy con mi perro, nos sentamos en la playa, la dejo corriendo un rato, pero ese espacio de tranquilidad y felicidad me llena tanto de energía y es como volver a recargarme. De esa manera, no te digo busca una playa, busca qué es lo que te hacía a ti feliz de pequeño. ¿Qué es lo que te hace a ti feliz en verdad? Y eso poco a poco te llena de energía, te llena de pensamientos positivos y dices, ok, estoy recargado, vamos de nuevo. Una vez vamos a luchar por ser felices. Otra cosa que es muy complicado, que es desafiar estos pensamientos negativos, romper esta idea que nos agobia. Y normalmente volvemos a los capítulos anteriores, a dejar de escuchar lo que habla la gente de nosotros, a dejar de creer en lo que ellos dicen y piensan sobre nosotros, a dejarnos manipular por las acciones de los demás y empezar a entender que primero nosotros somos importantes, primero nosotros somos el centro de nuestra felicidad y si nosotros estamos bien, el resto va a ir bien. Si en este caso eres una persona tímida, que casi no tienes mucho contacto con personas y recién estás aprendiendo a desenvolverte un poco con las demás personas, es recomendable hacer un diario personal. Aunque a veces suena muy loco, pero es algo bueno, porque allí tú escribes todo lo malo, todo lo bueno y hasta cierto punto te sientes un poco liberado de todo lo que te ha pasado. De esa misma forma, o si no, si tienes una discusión con algún familiar, te has peleado, has discutido, no sientes todavía el valor de enfrentarte y decir, me confundí, perdóname, todavía no has tomado ese paso, está bueno escribir una carta, redactar, dando a entender todo lo malo, todo lo bueno, o qué te parece de esa persona, como para liberarte un poco del estrés y de tu culpa, de lo que haya sido tu inconveniente. Son varios casos que hay en esta vida, no solo peleas de amigos, peleas de novio, pareja, varias situaciones que cambian el enfoque de lo que es la culpa y el resentimiento. Exacto, Gloria. Hablar del diario de perdón, este diario en el que escribimos todas las cosas que nos hacen sentir mal, todo lo que nos duele, este sentimiento de culpa, empezar a escribirlo, detallarlo en el papel y luego, ya un poco más calmados, leerlo. Analizarlo y decir, pero esto no fue mi responsabilidad. Y si lo fue, ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo soluciono este problema? A la vuelta tenemos la carta de perdón, que es excelente. No tienes que enviarla, no tienes que decirlo, pero es importante poder comentarlo y desahogarte, liberarte estas expresiones. Y en este caso con mi papá yo lo hice. Me acuerdo un día
hice la carta, escribí todas las cosas que me molestaban y escribí todo ese resentimiento que estaba. Y ya después que lo escribí, empecé a volver a leerlo y fue como, ok, pero esto no es culpa de él. Esto también tiene mi responsabilidad. Esto también es acción mía. Ok, yo hice que pasara esto. Y empecé a analizarla poco a poco, a desarticular todo. Y poco a poco ese sentimiento que tenía se fue. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que no todo está puesto de la misma manera cuando tú ya lo lees de otra forma. Exacto. Créete lo que hasta cierto punto me pasó lo mismo. Cuando estaba más pequeña solía escribir. Me gusta escribir. Escribía bastante, escribía lo que me pasaba, lo que me sentía, lo que me agobiaba con problemas de mi papá, de mi casa. Entonces, llegó un tiempo que olvidé que había escrito eso, honestamente. Luego cuando vuelvo a mi casa me encuentro con todas esas cartas. Entonces las cogí, las leí, las analicé y me di cuenta, como acabas de decir, que cierta culpa la tenía yo, ciertas cosas la había generado yo. Entonces me hizo recapacitar y a este mismo punto llegamos de dejar la culpa, el resentimiento, porque a veces son causas que nosotros también formamos parte de eso. Y una de las cosas es liberar. Una vez que yo leí todo eso, me di cuenta que no solo él estaba confundido, sino también yo. Entonces, por eso traté de buscar la mejor forma de hablar con él, de tratar de aliviar este resentimiento que honestamente por muchos años estuve con eso. Y en la actualidad me siento tranquila, ya una buena relación con mi papá, con mi familia, sin problemas y un poco liberada y enfocando en lo que quiero y me veo el futuro con mi familia. Ya, entonces es algo que te ayuda, en lo personal te ayuda mucho. Así es. Y bueno, ya hemos llegado al final de este programa. Antes de poder irnos, quiero mandarle los saludos correspondientes. Saludos a Denise Laines, que nos está escuchando, a María Cochea también. Tenemos un saludo para nuestra licenciada Tania Macías, que también está escuchándonos. Gracias por formar parte de esta comunidad y esta familia que es de Charlemos. A los chicos de la radio que también están pendientes, a los chicos de Entre Panas, no se olviden, también tienen que escucharlos todas las semanas, 2 veces a la semana que los pueden escuchar. Y a todos los chicos de, Rommel también nos está escribiendo. Gracias por formar parte de esta comuna que es Charlemos. Gracias por formar parte de esto. Recuerden, toda la semana, los miércoles, a partir de la 1 de la tarde, estaremos aquí con temas para su crecimiento personal. La próxima semana hablaremos del tema de ¿quién soy yo? Y la importancia de saber quiénes somos para poder entregarle esto al mundo. Bueno, ha sido un gusto compartir esta tarde con ustedes. Me despido muy agradecida, esperando el miércoles para conectarnos y tratar este tema tan importante y esencial también, como tú dices. Fue un gusto y espero que les vaya bien y excelente tarde para todos. Hasta la próxima. Esto fue Charlemos.